Bueno, vamos a tener una conversación con la embajadora Sonia de Irlanda, con quien vamos a conversar acerca de la participación del sector empresarial en el proceso de pacificación de Irlanda del Norte. Y esto con la idea de que podamos como intercambiar ideas acerca de cómo fue esa experiencia, cómo la están viviendo hoy en día, 18 años después del acuerdo de Viernes Santo. Muchísimas gracias, embajadora. No, para nada. Y pues empecemos un poco contándonos cómo fue esa experiencia, cuáles son como esos aprendizajes importantes que han tenido desde el sector empresarial en Irlanda del Norte con esta, y en Irlanda con esta con este proceso de paz. Bueno, creo que sí sería buena idea empezar un poco con el contexto. Sí. Nosotros en Irlanda firmamos el acuerdo de paz en 1998, después de 4 años de negociaciones. Fue un acuerdo bastante complicado porque fue un acuerdo firmado por muchas partes, no solamente 2 partes. Entonces estamos hablando de 8 partidos políticos en Irlanda del Norte, el gobierno británico y el gobierno irlandés. Entonces había muchas partes en este acuerdo. El acuerdo básicamente creó varias instituciones nuevas, una nueva asamblea, nuevo parlamento para Irlanda del Norte, muchas instituciones transfronterizas entre Irlanda del Sur y Irlanda del Norte para mejorar los enlaces, los vínculos entre las 2 partes de Irlanda, y obviamente también una nueva relación entre Irlanda y Gran Bretaña, y como socios en vez de viejos enemigos, diría. Claro. Exactamente. Entonces la implementación también fue bastante complicado. Se firmó el acuerdo en 1998, pero durante muchos años, desde este año hasta hoy, hemos, por ejemplo, visto una situación en la que parte de los acuerdos sí se estaban implementando y parte no. Entonces, no era un caso de firmar el acuerdo, implementar el acuerdo y ya 2 o 3 años después todo estaba bien. No, la implementación todavía está en proceso. No hemos implementado todos los elementos de acuerdo hasta hoy. Entonces todavía estamos en un proceso de implementación, en la fase de implementación. Es muy importante recordar eso, creo que para Colombia, porque ahora... Aquí va a ser 10 años, dicen. Bueno, si es 10 años, enhorabuena. Bueno. Y también no fue un proceso lineal, es otra cosa que es muy importante destacar. Muchas veces tuvimos 2 o 3 pasos adelante, muy bien, la implementación siguiendo bien, y después un retraso enorme y una experiencia de estasis durante 2, 3, 4 años. Entonces es también importante destacar que un proceso lineal es casi imposible conseguir, y es muy importante mantener la esperanza y mantener la confianza en un proceso de paz, incluso en los momentos en el que nada está pasando y parece que todo está retrasando. Entonces es una cosa para decir un poco el contexto. Sí. En cuanto al rol de los empresarios, obviamente eso fue clave, porque antes del acuerdo y durante todo el conflicto, básicamente Irlanda del Norte tenía una dependencia enorme al sector público, al gobierno, porque el conflicto fue tan difícil que fue muy difícil realmente desarrollar empresa, hacer negocios, crecer realmente, y la economía estaba muy basada en subvenciones del gobierno de Londres, obviamente también de Bruselas en un momento dado, pero no fue una economía sana, no fue una economía competitiva. No fue una economía en la que mucha gente de otros países querían invertir. Casi no había inversión extranjera directa. En Irlanda del Sur sí había mucho, y en Irlanda del Norte casi nada, porque el conflicto fue en las noticias, en los medios de comunicaciones internacionales. Entonces la percepción desde afuera de Irlanda del Norte fue básicamente pleno conflicto, una sociedad en pleno conflicto.
y no había mucha gente pensando que había oportunidades económicas. ¿Y cómo en medio de eso entonces unos empresarios, o sea, qué empresarios son los que dicen, bueno, aquí tenemos que hacer algo? Ya. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Básicamente los empresarios que existían en Irlanda del Norte durante el conflicto eran empresarios de Irlanda del Norte, la gente que vivía ahí. Obviamente no toda la gente quería ni tenía que tener una dependencia del sector público. Entonces la gente que trabajaba y que tenía sus empresas y que intentó desarrollar sus empresas, sus negocios, eran la gente de Irlanda del Norte, de las dos comunidades, porque obviamente en Irlanda del Norte hay dos comunidades diferentes, la comunidad protestante, que es más o menos la comunidad británica, la comunidad católica, que es más o menos la comunidad irlandesa. Es una simplificación, pero más o menos es así. Entonces, sí, había, bueno, durante todo el conflicto había empresarios y empresas impresionantes trabajando, pero fue realmente difícil desarrollar, por ejemplo, una empresa grande, realmente empezar de nada y crecer, porque el conflicto fue tan, afectó tanto la comunidad y tanto la comunidad empresarial. Hay que recordar que Irlanda del Norte es muy pequeña, entonces estamos hablando de... ¿Cuántos habitantes son? Hay 1,5 millones. Sí, claro. Ajá, entonces estamos hablando realmente de un lugar en el que todo el mundo estaba afectado por el conflicto. Sí. Belfast, por ejemplo, había muchos ataques terroristas, entonces Belfast fue una ciudad que realmente no era una ciudad normal, que se puede trabajar y hacer negocios, porque había muchos obstáculos siempre para toda la comunidad, para toda la sociedad, pero obviamente también para empresarios. Pero sí, obviamente la gente que vivía ahí, muchos de ellos intentaban trabajar, tener negocios, etcétera, etcétera. Entonces la base del sector empresarial en Irlanda del Norte es Irlanda del Norte, son empresarios del país. Del país. Ajá, exactamente. Y este empresario, ¿cómo se llama el empresario que tuvimos aquí en Dennis Colombia? Rooney. Dennis Rooney. Sí. Recuerdo que él nos comentaba acerca, digamos, del rol como de liderazgo que él tuvo. Sí. ¿Por qué no nos cuenta un poco de eso? Sí. Era muy interesante porque durante las negociaciones realmente la comunidad empresarial no estaba involucrada. Las negociaciones eran muy políticas, muy de los partidos políticos, de los gobiernos. Yo tenía la idea de que el sector empresarial había tenido algún involucramiento en las negociaciones. No tanto en las negociaciones, pero inmediatamente después. Okay. Entonces, cuando se firmó el acuerdo de paz, eso fue básicamente el momento en el que los empresarios empezaron a construir su rol y jugar un rol muy importante. En primer lugar, las semanas entre la firma y el plebiscito que tuvimos, había un rol muy importante para los empresarios, para básicamente decir... ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que fue una cosa muy importante, porque obviamente el acuerdo fue sobre asuntos ¿Los empresarios estaban de acuerdo con el acuerdo? La mayoría. O sea, no es como lo que nos pasa acá, que estamos tan divididos. No, había divisiones, porque, por ejemplo, si ahora tenemos el partido más grande en Irlanda del Norte, ahora se llama el Democratic Unionist Party, y la primera ministra de Irlanda del Norte es el Democratic Unionist Party. Este partido estaba totalmente en contra del acuerdo, y una parte importante del sector empresarial al lado protestante estaba involucrado con ellos. Ese partido. Sí, entonces no estamos hablando de todo el mundo, no estamos hablando de todos los empresarios, pero sí había un grupo importante de empresarios de los dos lados que sí estaba en donde estaba Dennis exactamente. Estaba en ese grupo. Exactamente. Y yo creo que ellos jugaron un rol muy importante, porque dentro de toda la pedagogía para la paz, desde la perspectiva del gobierno y de la sociedad civil, es sobre la paz, sobre las ideas muy existenciales, pero ellos también jugaron un papel muy importante diciendo, pragmáticamente lo necesitamos, porque necesitamos un ambiente en el que se puede desarrollar el país económicamente y crear empleo. Sí. Y eso fue muy importante, porque para gente que no tenía ningún interés en la política, que creía que todos los políticos eran iguales, ridículos, corruptos, lo que sea, y que realmente no quería meterse en los conflictos conceptuales en Irlanda del Norte, ellos sí
escucharon este mensaje, que realmente, bueno, si tú eres protestante, tú eres católico, bien, pero necesitas trabajar, necesitas empleo. Y si nosotros vamos a crear una comunidad, una sociedad con una economía fuerte y con empleo, necesitamos un proceso de paz y un acuerdo de paz, o sea, un acuerdo imperfecto. ¿Cómo jugaba el gobierno ahí? Digamos, ¿cómo era? Porque digamos que aquí hay un poco como un diálogo que es como de muchos intereses. Obviamente este es un país enorme frente a Irlanda del Norte. Entonces lo que uno ve es que el sector empresarial es tremendamente diverso y no hay como una unidad frente a claro. me llama mucho la atención, me parece muy interesante saber porque eso es algo que hemos venido pensando aquí en Ideas para la Paz, es cómo podemos contribuir a que se genere como una suerte de acuerdo empresarial. No tiene que estar todos, pero que lográramos hacer un frente común de empresarios para poder digamos dialogar con el gobierno acerca del posconflicto y no tener esta cosa tan tal vez tenemos que pasar el plebiscito. Eso sí, porque cuando yo estoy diciendo que directamente, justamente después del acuerdo, eso fue así, pero quizás no de manera muy organizada. Entonces, el rol de la comunidad empresarial más organizada, un rol más organizada fue después del plebiscito, por supuesto. Y también eso ¿Cómo les fue en el plebiscito? En Irlanda del Sur, no, un 95%, pero en Irlanda del Norte no. En Irlanda del Norte un 70%, que suena muy bien, pero eso fue importante, porque si divides la comunidad en las dos comunidades, lo que hemos visto es que la comunidad católica quizás votó un 95% por el sí. La comunidad unionista no tanto, entonces quizás un 55%. Entonces si vemos la cifra de 71%, parece enorme, pero eso esconde un poco las divisiones internas. Exactamente. Entonces había mucha gente muy escéptica. Incluso había gente que votó por el sí, pero de manera súper escéptica. Entonces no estamos hablando de un acuerdo con un pleno apoyo de nadie de la sociedad. No. Después del plebiscito, el sector empresarial, entonces, ¿qué sucedió? Bueno, yo creo que algunas cosas muy importantes. En primer lugar, como dije antes, la implementación fue larga, lenta y no lineal. Entonces había muchos altibajos, muchos momentos muchos frenos en la implementación del proceso. Y yo creo que el sector empresarial tuvo un papel muy importante, porque ellos también podían continuar diciendo mensajes pragmáticos, que básicamente es, mira, tenemos ese acuerdo, no es perfecto, para nada, no hay nadie que quiere todos los elementos del acuerdo, pero por ejemplo, ya estamos 3 años después del acuerdo. Se puede ver directamente, visualmente, que las condiciones están mejorando. Entonces tenemos que seguir el proceso, implementar de manera eficiente el proceso, porque necesitamos condiciones mejores para desarrollar la economía. Y enfocarse en este tema, no en los temas fundamentales del conflicto, no en el estatus constitucional de Irlanda del Norte, si sea parte de Irlanda, ni necesariamente en la reforma de la policía, pero realmente enfocándose en las condiciones económicas. No podemos sobrevivir y crecer como una sociedad sin las condiciones para el desarrollo económico, y por eso necesitamos el acuerdo y necesitamos la implementación del acuerdo. Y empujar los partidos políticos, muy importante. Una pregunta sobre eso, y es que en Irlanda, en este proceso, ¿hubo miembros del sector empresarial que estuvieron cuestionados o que estuvieron...? No. Es que ese es un tema acá es un tema diferente aquí. Que genera, digamos, temor desde el sector empresarial, o dudas desde el sector empresarial
de esto cómo va a ser, o sea, aquí hay como dos grandes dudas. Una es esto cuánto nos va a costar y seguramente la cuenta nos la van a pasar a nosotros por la vía de impuestos. Y la otra es, y además de que nos van a cobrar la cuenta, nos van a cuestionar y vamos a quedar digamos, cuestionados nosotros y nuestras empresas, o sea, hay no, en este tema yo creo que es diferente, esto sí, fue diferente en el norte, porque había obviamente había algunos empresarios metidos en varias cosas, pero realmente no, realmente tanto la guerrillera de la IRA como los paramilitares del otro lado, ellos no realmente estaban vinculados con empresarios, quizás con algunos muy cosas pequeños, muy puntuales, pero puntuales, pero no. No, eso es creo que una de las grandes diferencias. No, pero incluso acá yo creo que tampoco ese es el caso. Sí, Lo que pasa es que hay como un imaginario en muchos casos movilizado desde la izquierda, en el sentido de que el paramilitarismo en Colombia fue apoyado financieramente por las empresas, pero realmente no existe. Existen algunos casos, pero no es evidente y eso es uno de los temas que habrá que aclarar, pero que le genera, digamos, al empresariado como una, yo creo que eso se ha convertido como una suerte de obstáculo mental para poder tener una acción más positiva y contundente frente a este proceso. Pero bueno, sigamos hablando. Hay un tema en el caso de Irlanda que se menciona, que mencionaron ustedes en esa oportunidad, y es el de la participación de los empresarios en la institucionalidad que se crea para implementar. ¿Cómo fue eso y cómo vio usted el resultado de esa experiencia? Sí, fue una parte importante porque también había algunos empresarios o unos grupos de empresarios que sí estaba contento hablar en público sobre el tema, empujar públicamente los partidos políticos, pero muchos no. Obviamente había mucho temor también en Irlanda porque antes, durante el conflicto, si alguien, por ejemplo, subió la voz y dijo algo públicamente, eso también a veces esa persona estaba en peligro y recibió amenazas de la guerrillera o de quien sea. Entonces había muchos empresarios que sí querían ayudar en el proceso de paz, en la construcción de paz, pero no necesariamente querían hablar públicamente sobre temas políticos. Entonces, una parte muy importante de su participación fue la participación en la institucionalidad, como dices. Por ejemplo, el Acuerdo de Paz creó 6 instituciones transfronterizas entre Irlanda y Irlanda del Norte. En las juntas directivas de estas instituciones había miembros del sector empresarial. Por ejemplo, en todas las instituciones nuevas, en la gran mayoría de las instituciones había participación de no solamente el sector empresarial, obviamente la sociedad civil y varios sectores relevantes, pero sí muy importante la parte del sector empresarial, porque particularmente porque ellos tienen experiencia en el diseño de proyectos, en manejar fondos, en implementar cosas, en implementar proyectos, y eso era lo que necesitamos nosotros hacer en Irlanda del Norte. También no solamente en la institucionalidad del acuerdo, pero también en las juntas directivas de los fondos internacionales. Tuvimos en Irlanda del Norte 2 fondos internacionales importantes, uno de la Unión Europea, que se llamaba el Special EU Projects Board, y otro con dinero del Congreso de Estados Unidos, que se llamaba el International Fund for Ireland. Y estas dos instituciones tenían la participación plena de la sociedad civil, del sector empresarial, de las comunidades, en las juntas directivas para diseñar los proyectos, implementar los proyectos, verificar, monitorear los proyectos, y eso fue clave. Digamos, lo que yo recojo de esa experiencia, que me parece que sería bueno que en Colombia lo pudiéramos ver de esa manera, es como que sí hubo desde un principio, desde el sector empresarial local, una visión acerca de que esa paz
así no fuera la mejor del mundo, sí era una oportunidad para dinamizar la economía y de cierta manera se volcaron hacia construir ese proyecto, no esperaron a que el gobierno les dijera, sino que de cierta manera pues se acercaron directamente, fueron propositivos y fueron proactivos. Sí, porque la institucionalidad obviamente creyó el acuerdo de paz y los gobiernos, pero la implementación y la participación en las instituciones, obviamente, si la institucionalidad existe, bien, entonces hay que meterse en la institucionalidad y trabajar. Y esta parte y es muy importante también, porque en Irlanda del Norte obviamente fue un conflicto muy conceptual, diría, muy básicamente sobre somos irlandeses o somos británicos, muy al fondo. Entonces, hablar entonces los partidos políticos eran muy enfocados en ser un partido nacionalista o ser un partido unionista. Entonces, no era como aquí, como muchos países normales, un partido de la izquierda y un partido de la derecha. La identidad era clave en Irlanda del Norte. Tenía que ver... Sí, entonces por la participación de representantes de los partidos políticos obviamente también fue importante en la institucionalidad, pero ellos realmente tenían un goro de la identidad en vez de actuar. Y por eso la participación de los empresarios era tan importante, porque sea un empresario católico o un empresario protestante, realmente a él o a ella lo que interesaba era trabajar, actuar, hacer cosas, manejar los fondos, empezar con proyectos. Ellos no vinieron con unos goros de su identidad como protestante o como católico. Ellos vinieron como personas pragmáticas que estaban en las juntas directivas, no para empujar una comunidad en contra de otra comunidad, sino para empujar empujar el país y empujar los proyectos, empujar el desarrollo y trabajar con cualquier persona, trabajar con gente de la comunidad nacionalista, gente de la comunidad unionista. Solamente si la gente tenía talento, ya. Embajadora, usted ha hablado mucho del pragmatismo de los empresarios y yo tenía una pregunta que era como al final, pero la voy a traer ahorita, porque nosotros tendríamos acá como la idea de que quizás ese exceso de pragmatismo a veces pasa por encima de ciertos principios, ¿sí? Entonces yo le quisiera como preguntar si usted cree y concretamente en el caso de ustedes, ¿hubo alguna, digamos, como concepto o modelo o alguna decálogo de principios de qué tipo de principios tienen que tener las empresas y los empresarios que están construyendo paz? O el principio es saquemos adelante el país y hagámoslo viable, y la única manera de hacerlo viable es que hagamos negocios donde todos cabemos. No sé. Yo creo que hacer negocios y sacar adelante el país dentro del marco del acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz, o sea, en Irlanda está, donde todos cabemos. Sí, porque el acuerdo de paz está en Irlanda del Norte, está totalmente basado en principios de derechos humanos, totalmente. Y todas las instituciones también, obviamente. La institucionalidad tiene su base en derechos humanos y obviamente también en eficacia, en contabilidad, en manejo transparente de fondos, todas esas cosas. Entonces, si tú eres un empresario y estás en la junta directiva de una de las agencias transversales o transfronterizas, ya tienes la institucionalidad, ya tienes los principios, porque el Terms of Reference de la agencia, de la institución, tiene como parte integral y como base la participación de la comunidad, el manejo de fondos, la transparencia, todas estas cosas que obviamente están ya en las instituciones, están en la institucionalidad. Entonces ya estás dentro de una institución, un marco que es el marco no perfecto, pero el marco adecuado para implementar la paz. Y creo que también es así en Colombia, porque el acuerdo también aquí está muy basado en los principios, de derechos humanos. Imagino que también la institucionalidad aquí es mucho más complejo. Hay un montón de instituciones, pero los principios son iguales. Pero fíjese que aquí, pues yo creo que sí hay un problema
o una situación que va a ser problemática, Yeah. y es que los acuerdos sí tienen una visión de participación muy Sí, amplia sí. y de participación de abajo hacia arriba, digamos, y todo bajo una visión muy participativa. Y en general, por lo menos en el sector empresarial, por ejemplo, el sector minero energético, o del sector de infraestructuras, donde tienen que hacer consultas con las comunidades, y ven esas consultas como muy problemático, e incluso he llegado a escuchar en escenarios empresariales que esa parte, digamos, del acuerdo que busca dinamizar la participación va a ser un freno para la productividad. Entonces aquí ese es un dilema, porque sí hay como una, de cierta manera yo diría que sí hay como un enfrentamiento de principios entre los principios de los acuerdos y los principios con los cuales como se desarrolla los actores económicos en el territorio. Entonces yo creo que esa puede ser un poco más difícil, porque yo lo veo que en el caso de ustedes sí fue como al final del día fue como muy orgánico, ¿no? Como que se fue... Sí, a ver, sí, pero había mucha tensión, por supuesto. Tensión. Obviamente un empresario protestante en una junta directiva con un miembro de Sinn Féin, que fue el partido político de Leira. ¿Cómo era eso? No, difícil, difícil, una tensión bastante difícil. Qué interesante. Pero yo creo que, porque también es algo que dije antes, tarda tiempo. Sí. Imagino que el primer día de la primera reunión de todas estas juntas directivas quizás no eran tan exitosas, pero poco a poco la confianza empieza a crecer, y creo que una parte muy importante es convertir esta tensión en una tensión creativa. Entonces las tensiones ya están, obviamente, y todavía, obviamente, hay gente en Irlanda del Norte, empresarios que son, bueno, que viven, que creen en un mundo capitalismo, el sistema del capitalismo, y hay muchos otras personas y partidos políticos, miembros de movimientos sociales que no. Entonces ellos están en el mismo escenario. No estamos hablando en Irlanda del Norte de una sociedad en la que todo el mundo está de acuerdo. Está de pero acuerdo creo con el que modelo, exactamente, con el modelo. modelo, no, para nada. Entonces yo creo que es, buscar una tensión creativa en vez de una tensión frenaria, no sé si existe esta palabra en español. Y bueno, cada una trae sus experiencias. Yo creo que para mí la experiencia y el calling card del sector empresarial es el pragmatismo. Obviamente el calling card de los movimientos sociales quizás es más la participación. Pero no creo que sea totalmente imposible diseñar un proceso, un proyecto o lo que sea que tiene los dos principios. Y que al final del día puedan juntarse y resolver conjuntamente como cuáles son esas apuestas. Yo le tengo dos últimas preguntas. Una es, yo entiendo que una de las cosas que hicieron este grupo de empresarios que decidió como salir adelante y decir, bueno, aquí tenemos que involucrarnos, o si no, para sacar adelante el país, hicieron unos acuerdos también. Hubo acuerdos no solamente entre ellos, entre los empresarios, sino que adicionalmente hubo como una conversación y un diálogo con el sector público, con el gobierno, acerca de cuáles eran esas grandes apuestas como país. ¿Eso cómo fue? Acuerdos no, pero conversaciones acuerdos formales no, pero conversaciones y las conversaciones eran motivadas desde el sector empresarial. Desde el sector empresarial. Y eso fue más que nada durante una época en el que la implementación del acuerdo fue suspendido. Entonces, ¿Como cuántos años fue eso? Bueno, había varios épocas, pero una época fue en los 90, finales de la década 90, y
de 2000, no recuerdo las Sí, fechas exactas. pero muy cerca de la firma del acuerdo, o sea... Oh, no, un poco después. Sí, poco pero después. no fue mucho después, No, 2 años. sí, 3 o 4 años después. 3 a 4 sí, años sí. después. Irlanda del Norte, el gobierno de Irlanda del Norte, la asamblea y todo eso fue Sí. suspendida y todos los poderes regresaron a Londres. Entonces los partidos políticos estaban ahí, pero sin la estructura del gobierno. Entonces el sector empresarial decidieron utilizar esta brecha para iniciar conversaciones con todos los partidos políticos, explicándoles básicamente cómo ellos vieron el futuro del país, las políticas públicas necesarias, la importancia de buscar una solución para empezar otra vez a tener las instituciones en Irlanda del Norte y tener los poderes en Irlanda del Norte, y básicamente explicarles sus puntos de vista sobre la macroeconomía, sobre básicamente el afán de cosas ¿Y eso lo hicieron a través de un grupo, gremios, sí, o lo hicieron... Sí. ¿O cómo fue? ¿O Sí. fueron empresarios? No, eso fue por gremios, pero las conversaciones era totalmente privado. Entonces, Sí. no era, porque los empresarios jugaron papeles importantes en público y en privado también. Sí. Y estas conversaciones ¿Qué era en totalmente público privadas. y qué era en privado? Bueno, por ejemplo, público empuja, por ejemplo, dando entrevistas a los medios de comunicación diciendo que para la comunidad empresarial en Irlanda queremos que los partidos políticos empiecen otra vez a sentarse, buscar soluciones y seguir adelante, porque no podemos vivir 2, 3 años, 5 años más sin la implementación del acuerdo. En cuanto, por ejemplo, a la explicación de políticas públicas que ellos querían ver en Irlanda del Norte, eso fue privado. Eso era privado. Sí. Sí. Y más que nada con partidos que antes, por ejemplo, Sinn Féin, antes no eran parte del gobierno o no han trabajado mucho tiempo en el gobierno y que tenían una visión muy distinta. ¿Y algún gremio en especial fue como el líder de ese movimiento? Sí, bueno, había 3 más o menos, el Institute of Directors, el Northern Ireland Chamber of Commerce, y no recuerdo bien el nombre del otro, pero básicamente había 3 grupos empresariales importantes, 3 organizaciones importantes. Algo como lo que es aquí como el Consejo de Presidentes, que trabaja con la Cámara de Comercio. Ajá. Estaba pensando. Sí. No, estoy tratando de pensar cuáles son las equivalencias que bueno, podría haber. El tamaño obviamente es diferente. Es diferente, no, pero diferente. es que aquí lo que nosotros tenemos son gremios sectoriales, ¿sí? Entonces tenemos, no sé, hay un solo gremio que es el gremio que es la ANDI, que originalmente era de la industria, pero se volvió de todas las empresas. Pero en general los gremios, tienes el gremio del sector azucarero, pero entonces tienes el gremio del sector bancario, son sectoriales. Entonces lo que ellos están es movilizando obviamente intereses sectoriales y entonces me parece que lo que tú estás mencionando es algo mucho más amplio, mucho más amplio. Exacto, hablando en general sobre qué necesita Irlanda del Norte, qué bases necesitamos para seguir adelante, pero digamos, sobre sectores. El grupo es un grupo, pues, lo que podría ser aquí tal vez el consejo gremial, que es un consejo en donde están todos los gremios. Sí. Y no hablando de sectores específicos, y no con demandas de estas 10 cosas para el sector de azúcar, estas 10 cosas para el sector de construcción. Era más políticas públicas muy generales. Para hacer viable el país. Eso es. Para hacer viable el país. No, le quiero hacer una última pregunta, ¿sabe? Que el sector, por ejemplo, aquí las FARC lo que han planteado en los acuerdos para su reincorporación económica ha sido, digamos, a través del sector cooperativo, o sea, de generar esto que han llamado las Ecomún. ¿Qué papel, si jugó algún papel, digamos, la visión y el modelo cooperativo en sacar adelante la economía de Irlanda del Norte? Sí. No, jugó un papel, yo diría quizás más que el modelo cooperativo en sí, modelos participativos económos. Entonces, o sea, cooperativo, o sea, otro modelo específico, asociativo, lo que sea. La base legal no era tan importante,
pero básicamente crear estructuras en las comunidades, pymes, sí, asociaciones civiles para la participación económica de las comunidades. Eso es muy importante y eso, por ejemplo, fue el destino de muchos de los fondos internacionales. Ah, fue ahí. Muchos de los fondos internacionales. Más no que, todos, no porque todos. los fondos internacionales también juegan un papel muy importante en la infraestructura, más que nada la creación de infraestructura transfronteriza. Sí. Pero también, ¿qué es la infraestructura transfronteriza? bueno, ¿Qué por es eso? ejemplo, porque hay una frontera internacional entre Sí. Irlanda del Norte y Irlanda, porque Irlanda Sí. es un país soberana y Irlanda del Norte es parte del Reino Unido. Del Reino Y Unido. durante el conflicto, antes del acuerdo, había muros, había una frontera física, entonces los dos lados de la frontera estaban totalmente apartes, aunque básicamente es una área rural bueno, sí, no tiene sentido tener un sistema aquí, otro sistema aquí y sin enlaces. Entonces, por ejemplo, creamos muchas rutas turísticas que empezó en Irlanda del Norte y finalizó en Irlanda del Sur. Sí. Carreteras, muy fácil, Sí. líneas de tren. Okay. También tenemos en esta parte de Irlanda hay muchos canales, muchos ríos. También, por ejemplo, rutas turísticas por el río y cruzando la frontera. Exactamente. Entonces, y también la agricultura. Por ejemplo, ahora hay muchas empresas pequeñas que tienen, por ejemplo, no sé, 4, 5, 6 fábricas o 4, 5, 6 farms, y tienen 2 en Irlanda del Norte y 4 en Irlanda del Sur, o al revés. Y ahora es como económicamente esta parte de la isla es como un país. Y la dinamización de ese sistema, sí, como asociativo, cooperativas, sí, demás, sí. ¿eso las grandes empresas jugaron algún papel? ¿O fue algo más que se dinamizó desde los recursos públicos? Se dinamizó y desde locales. la comunidad, pero Sí. y con recursos públicos y con recursos internacionales, pero los recursos públicos, más que nada de la comunidad internacional, vino por o el Special EU Projects Board, Sí. que fue las finanzas de la Unión Europea, o por International Fund for Ireland, que fue las finanzas de Estados Unidos, y en estas instituciones el rol del sector empresarial estaban en las juntas directivas. ¿Pero las grandes empresas estaban ahí? Sí, o... sí, algunas bueno, por ejemplo, gente que trabajaba en el sector relevante. Entonces, por ejemplo, muchos de los proyectos de infraestructura que cruzando las dos fronteras eran básicamente turismo, antes de, por ejemplo, grandes hoteles en Belfast o agencias de turismo, lo que sea. En estos proyectos y sí, empujando un poco y ayudando con el diseño. Sí. Entonces, sí, eso creo que fue más sectorial en este caso. No fue que en cualquier proyecto tienes que tener representantes de los 3 empresas más grandes. En el norte fue más, bueno, tú tienes la experiencia, tú tienes el expertise. Sí. Si tú puedes ayudar en este proyecto que básicamente es basado en el concepto de turismo, en infraestructura para turismo. Sí, bien. Ayuda. Sí, esto sí ya es curiosidad. ¿Qué tanto han asesorado ustedes o van a asesorar ustedes al gobierno colombiano en la creación o el desarrollo de toda esta institucionalidad para la implementación que está hasta ahora arrancando? Porque veo que hay una experiencia brutal por parte de ustedes. Sí. Que hay mucho diálogo sobre hay eso. diálogo y lo que estamos pensando más que nada es ayudar en esta parte de cómo manejar fondos internacionales y cómo asegurar la participación de todos los sectores de la sociedad, no solamente en la implementación, pero en el diseño de los proyectos, porque eso es una lección aprendida. Obviamente nosotros no utilizamos cada centavo de la comunidad internacional de la manera perfecta. Durante el proceso de la implementación, hemos visto lo que funciona y lo que no funciona. Y lo que funciona realmente es
involucrar las comunidades y el sector empresarial, la sociedad civil, la gente que vive en el territorio, Sí. en el diseño de los proyectos, no solamente en la implementación de los proyectos. Entonces es una parte muy importante. O sea, desde el inicio. Desde el inicio. Sí. Bueno, eso y es lo que también dicen. involucrar la expertise del sector empresarial, porque el sector empresarial ellos están siempre trabajando, haciendo cosas, actuando, entregando resultados, y también es una parte importante. Entonces es los dos lados, la parte pragmático y la parte participativa, Sí, muy sí. importante. No, pues muy interesante realmente, porque lo que uno sí, pues obviamente el modelo participativo está por todos lados Yeah. en los acuerdos, pero a veces cuando uno se imagina eso, uno Sí. ve mucha participación en la base, Ya. pero no vemos hacia arriba eso como... Ya. ¿Cómo va a ser eso? Sí. ¿Cómo va a ser toda esa participación? Hay Sí. mucha incertidumbre, pero sin duda muy buena idea que le comenten al gobierno acerca Sí, de la sí. importancia de que se involucre al empresario y que esto sea de abajo Ya. hacia arriba. Pero tarda tiempo, es Va a otro tardar mensaje. tiempo. Incluso tuvimos, por ejemplo, agencias o foros con empresarios del sur y empresarios del norte. Y bueno, obviamente, como dije miles de veces, pragmatismo es una cosa importante, pero incluso en estos foros al principio no había mucha confianza entre los dos grupos, había mucha suspición, no era algo fácil Sí, ni rápido. sí. Pero yo creo que otra vez el tema es convertir la atención en una atención creativa. O sea, lo que tenemos que hacer es llevar también, tener paciencia. juntar empresarios grandes, chiquitos, porque como aquí tenemos de todos los... Sí, de todos los, sí. De todos Sí, los sí, estilos, sí, y sí, tenemos grandes trabajando en zonas donde hay Sí. chiquitos Sí. y demás, entonces, y ahí hay muchas barreras y tensiones que tenemos que superar. Sí, pero a veces no es tema de totalmente superar todas las tensiones, No, porque es una pero sociedad sí, imaginaria. sí, claro. Es cuestión de cómo podemos trabajar Encontrar juntos, objetivos, ok. encontrar objetivos Sí. Compartidos, metas, Sí. y lograr las metas. No cómo podemos estar juntos como hermanos, no es así. La vida no es así. Esa es una muy buena Sí. observación. No, pero incluso en países totalmente sin conflicto no es así. Sí. La gente tiene perspectivas muy diferentes. Fíjese que, bueno, esto sí ya es un comentario al margen, pero es que es parte de No, es muy importante. parte de la expectativa Yeah. que tenemos algunos frente a estos acuerdos, Yeah. es que vamos a empezar a tener escenarios para poder dirimir todas esas diferencias que han estado atravesadas por el conflicto, y que al haber estado atravesadas por el conflicto han hecho mucho más difícil Yeah. que podamos, Yeah. pero bueno, No. ese es un buen Sí. No, creo que la meta no es una sociedad perfecta, la meta es una sociedad funcional, sí. Bueno, con diferencias. con eso lo terminamos. Muchísimas Gracias. gracias, de verdad, embajadora. Muchas gracias.